Incluso dentro del texto del Nuevo Testamento, algunas veces se afirma que Pablo era fariseo, pero por lo que estamos viendo, su pensamiento, que era de un judío de la diáspora con mentalidad griega, ¿qué tanto hay realmente de fariseo en él? ¿O qué tanto hay más de este judío más cosmopolita? Bueno, es una pregunta sumamente interesante. Realmente cuantificarlo es difícil de responder, ¿eh? O sea, que responder esa pregunta, ¿qué tanto hay de esto y tanto? Bueno, es muy difícil. Yo lo que hago en los libros del Nuevo Testamento y lo que hago en mi guía para entender a Pablo es caracterizar el fariseísmo de Pablo sosteniendo con serios argumentos que Pablo, más que un fariseo estricto, es decir, lo que llamamos por ejemplo, un colegio de abogados o de médicos, pues tú puedes ser un médico que vas por libre y no te colegias en el colegio, no eres un colegiado de número, o miembro de una academia de número, es decir, oficial. Yo creo que Pablo, por decirlo de esa manera, no era un fariseo de número, es decir, que pertenecía a una asociación farisea. ¿Por qué? Pues porque en los sitios donde pasó su vida, una vez que fue llamado a ser seguidor de Jesús, que es en Damasco, en Arabia, en Tarso, en Cilicia, en Antioquía, ahí no había Jabulot, agrupaciones, congregaciones de fariseos. Entonces yo digo, distingamos entre lo que es un fariseo de número, que pertenece a esas congregaciones o comunidades fariseas que había, sobre todo en Judea y muy poco y raro en Galilea, pues esta gente que no son fariseos de número tienen una ideología farisea, pero no son fariseos estrictos. Eso le pasa a Pablo. Entonces, al tener esa ideología farisea, yo diría que si usted me obligara a cuantificar, pues yo diría que el judaísmo de Pablo es tan intenso, que por lo menos un 65% o más se le opondría al judaísmo y el resto al helenismo. Pero teniendo en cuenta que algunas ideas helénicas, por ejemplo, la justificación por la fe, la absolución, ¿qué es justificar a uno? Pues declararlo justo. Eres culpable y yo te absuelvo, te declaro justo, eso es la justificación. Absolución, se entiende mejor. La absolución por la fe, según la concibe Pablo, es un acto puramente intelectual, naturalmente ayudado por la gracia, cosa en la que insistirán los protestantes más que los católicos, pero un acto intelectual y de un adulto, no de un niño, porque Pablo no pensaba en los niños. Los niños, como el mundo iba a venir en final del mundo, iba a venir enseguida, los niños se salvarían todos, según Pablo, por supuesto, y según cualquier judío. Pero los adultos, bueno, eso es totalmente griego. La adopción, Jesús como un hijo de David, Romanos 1, 3, 4, clarísimamente, lo mismo que Pedro, el discurso de Pedro en Hechos 2, 34, 36. Como carne es hijo de David, pero como espíritu es hijo de Dios, elevado a hijo de Dios por el espíritu. ¿Y cómo se hace eso en el mundo greco-romano? Por adopción. Y esa adopción es greco-romana. Como los héroes que son adoptados en el Olimpo, ¿no?
Bien, pero siempre hay una adopción. Cuando se adopta a una persona en vida en el mundo grecorromano, esa persona es casi más hijo que los hijos legales o reales. Y realmente Jesús es declarado ya hijo de Dios según Marcos, el Evangelio de Marcos 1, 9, 11, en el bautismo. Es evidente que ahí lo que hay, porque él sigue siendo un hombre, ahí lo que hay es una adopción. Pues eso es un concepto griego. Por ejemplo, la comunión con una divinidad. Eso es impensable en el judaísmo. Comunión con el Mesías. Comunión de cuerpo y sangre. El tabú de la sangre en el judaísmo. Vamos, eso un judío aborrece eso. Eso es una explicación tomada de la concepción de la muerte y resurrección de una divinidad, ciertamente de esos cultos de misterio. Pero insisto, no copiando, sino oponiéndose, diciendo, tú tienes esto, vale, yo admito que esa manera, dice Pablo, sea un modo de hablar de lo que ocurre, es decir, de cómo Dios te salva por Jesús en el bautismo. Vale, yo admito tu manera de expresarte y admito que puedas interpretar que yo, adulto, que ahora me bautizo, me meto dentro del agua, por ejemplo en un río, estoy 3, 4, 10 segundos bajo el agua, sin respirar, siento ahogado, he muerto. Pero cuando salgo del río y se cumple el bautismo, vivo de nuevo, ¿no? Bueno, yo admito que tú lo imagines así, pero te afirmo que el hecho y el resultado, el único que lo logra es Jesús, pero no Isis, pero no Perséfone, el culto a Perséfone de los Isis, ni Osiris, ni ninguno, ni Adonis, ni los cultos de Adonis, ni ningún otro culto. Claro, es decir, que Pablo no copia, sino que se enfrenta y acepta el vocabulario y si quieres la concepción de los adversarios para superarlo. El vocabulario es el mismo, pero la idea es superadora. Entonces, como yo no me quiero escapar de la pregunta, repito y vuelvo a tu pregunta, ¿qué tanto? Pues yo diría que un 65 o 70 es judío, pero que hay una porción griega muy importante, que ya te lo he dicho, la absolución por la fe, la comunión con el Mesías, el cuerpo místico que es estoico, que es una idea puramente estoica, la adopción, todo eso es, y la adopción lleva la filiación al extremo.